Hola, mi nombre es Jessica Borrero, cursante de la Maestría en Estudios de la Mujer. Hoy quiero compartir un tema que nos apasiona y que, aunque pueda parecer parte del pasado, sigue muy presente en nuestra realidad. Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en los textos del siglo XIX, que la verdad no solo sacudió su época, sino que sentaron las bases de lo que hoy llamamos feminismo moderno. Hablamos de los ensayos sobre la igualdad de los sexos, y lo más fascinante es que después de más de 150 años los lees y conservan una fuerza y una pertinencia que te desarma. Son textos que siguen dialogando con nuestro presente. Esta edición incluye un prólogo de la filósofa Victoria Carnes y una introducción que es clave de la socióloga Alice Ross. Estos textos nos dan un contexto y un lente crítico para entender lo que tenemos entre manos. Por un lado, nos habla de las ideas revolucionarias sobre la educación, el matrimonio y los derechos de la mujer. Y por otro lado, ¿quién fue la mente radical detrás de todo esto? ¿Fue el célebre filósofo John Stuart Mill o fue su compañera, colaboradora y su esposa Harriet Taylor Mill? Para entender el calibre de la explosión que supusieron estos ensayos, hay que viajar al epicentro, la Inglaterra de mediados del 19, la época victoriana. Todos tenemos una idea por las novelas, películas, pero en el día a día, a nivel legal, ¿cómo era esta situación? ¿Hasta qué punto la mujer era invisible para el sistema? Esta es una palabra que se queda hasta corta. Era peor incluso. La mujer era una propiedad. Una mujer casada, según la ley inglesa, vivía bajo el principio de coverture. Esto significaba que su identidad legal quedaba absorbida por la de su marido, o sea que desaparecía. No podía poseer bienes, ni siquiera el dinero que ganaba con su propio trabajo. Todo pertenecía automáticamente al esposo. No podía firmar contratos, ni demandar, ni ser demandada. Sus hijos legalmente eran de él, y por supuesto el acceso a la universidad o profesiones como la medicina o el derecho era impensable. Estamos hablando de una anulación civil completa, una subordinación total que no era solo la costumbre social, sino que estaba grabada a fuego en la ley. La ley y la costumbre se retroalimentaban en un perfecto círculo de opresión. La sociedad te decía que tu naturaleza te destinaba al hogar y la ley se encargaba de que no tuvieses otra salida. Cualquier mujer que aspiraba a algo más era vista como una rebelde o una criatura antinatural. En mitad de este panorama aparecen nuestros dos protagonistas. Por un lado, John Stuart Mill, el gran pensador del liberalismo, educado por su padre James Mill, con un sistema experimental brutalmente exigente, lo diseñó para convertirlo en un genio. A los 20 años sufrió una crisis nerviosa terrible, una depresión profunda que lo hizo cuestionarse todo. Todo el sistema utilitarista puramente racional en el que se había criado, le faltaba algo, la dimensión emocional de la vida. Y es justo en esa búsqueda donde aparece Harriet Taylor, que es el reverso de la moneda, una mujer con una inteligencia que todo el mundo que la conoció describe como formidable, pero sin ninguna de las oportunidades de Mill. Estaba casada con un hombre bueno, pero intelectualmente inferior a ella, y se sentía asfixiada, atrapada en una sociedad que no ofrecía ningún cauce para su talento. Su única válvula de escape era participando en círculos intelectuales y fue en una cena en 1839 cuando conoció a Mill. Y la conexión fue instantánea. Y ahí empieza todo. Una relación que duró más de 20 años mientras ella seguía casada. Y no fue un simple romance clandestino, sino una de las colaboraciones intelectuales más simbióticas y enriquecedoras. Solo después de que muere su marido 2 décadas después es que pueden por fin casarse. Estos textos tienen casi 200 años, pero al leerlos te explota un poco la cabeza de lo modernos que suenan. Hablan de matrimonio, igualdad, libertad, pero vamos a hablar del núcleo, de cuáles eran esas ideas tan radicales que salieron de esa fusión. Plantean que nadie, pero absolutamente nadie, tiene el derecho a afirmar cuál es la verdadera naturaleza de las mujeres. Por una razón muy sencilla, y es que jamás en la historia se les ha dejado desarrollarse en libertad. Todas las características que se le atribuyen, que si son más emocionales, menos lógicas, que si su sitio es el hogar, todo esto
según ellos, es el resultado de una educación represiva y una presión social constante. No tiene nada que ver con la biología. Usan una analogía de la semilla y es como tener una semilla de un árbol guardada en un cajón oscuro y pretender saber solo mirándola qué altura va a alcanzar o cómo serán sus frutos. Es absurdo. Sin tierra, agua y sol es imposible juzgar su potencial. Y al hacer eso, dan la vuelta al argumento conservador, ya que la justificación para tener a las mujeres subordinadas siempre era de son así por naturaleza, y las leyes solo reflejan esta realidad. Entonces, no pueden legislar sobre una supuesta naturaleza que ellos mismos han creado artificialmente, manteniéndolas en ese cajón oscuro. Proponen un método científico y honesto, un experimento, otorgar a las mujeres exactamente las mismas libertades y oportunidades que a los hombres. Educación, acceso a todas las profesiones, derechos políticos, todo eso. Y solo entonces ver qué pasa, dejar que la experiencia hable en lugar de los prejuicios. Si resulta que en condiciones de total libertad ninguna mujer quiere ser matemática o política, pues perfecto. Pero mientras no se les dé esta opción, cualquier afirmación sobre su naturaleza es una falacia. Ellos conectan esta idea directamente con la institución que definía la vida de casi todas las mujeres, el matrimonio. Para ellos, el matrimonio victoriano, tal y como estaba diseñado, no era una unión de amor, era una forma de esclavitud legal. Lo veían como una institución casi fallida. ¿Y cuál era la receta para cambiarlo todo? No se limitaron solo a quejarse, sino que propusieron una auténtica revolución basada en un principio innegociable que era la igualdad perfecta. No una igualdad con matices o excepciones, sino una igualdad absoluta, abordada desde todos los frentes, el legal, el económico, el emocional. Es una demolición y reconstrucción. Hay un ensayo de 1832 donde arranca con una afirmación que es una bomba. Dice que la ley del matrimonio de su tiempo fue creado por y para personas sensuales. Esto me sonó un poco puritano, como si estuviera en contra del deseo, pero ¿realmente iban por allá los tiros o era un análisis más profundo? Mill no era puritano, su crítica no era el deseo, sino que la ley solo contemplaba esta dimensión, la física, la de atar dos cuerpos. Lo veía como una ley primitiva diseñada para controlar los impulsos más básicos, pero que ignoraba por completo la afinidad intelectual, el alma, la conexión real entre dos personas. El problema no era la sensualidad, sino que la ley solo se quedara en esto. Él contrapone a estas personas sensuales con lo que llama naturalezas superiores. Y él no lo dice en un sentido elitista, sino que se refiere a personas con una gran capacidad para el afecto, la empatía, para generar felicidad en los demás y en sí mismas. En sus palabras, son caracteres apasionados. Y para estas personas, un matrimonio sin una conexión profunda, sin un amor real, es una tortura. Si el matrimonio es indisoluble, como lo era para este entonces, esa cadena es para toda la vida. Y entonces este es el núcleo de su argumento. La indisolubilidad que la sociedad defendía como un pilar de la moral. Para Mill era un obstáculo para la felicidad de las personas más valiosas. Mill reconoce que históricamente esta indisolubilidad había sido como una especie de conquista para las mujeres. Las protegía de que el marido simplemente se cansara y las repudiara. Él entiende de dónde viene esta norma. El problema es que las mujeres de ese tiempo se habían acostumbrado a esa jaula y preferían la seguridad de un hogar y el estatus de señora, aunque la relación estuviera muerta por dentro. Mill decía que se educa a las mujeres para un único fin, encontrar marido. No se les da ninguna herramienta para valerse por sí mismas y esto las convierte en el juguete o la sirvienta del hombre que las mantiene. Su valor, su estatus, su supervivencia, todo depende del matrimonio. La pregunta clave no es cómo cambiar el matrimonio, sino qué querían ellos que fuese la mujer. Pues simplemente algo más que una esposa. Y se necesitan las herramientas para hacerlo. Y aquí entra de lleno la independencia económica y la educación. Este es el primer paso indispensable.
Mill parte de una idea que para la época era revolucionaria. Afirma que no hay ninguna desigualdad natural entre los sexos y la única diferencia obvia es la fuerza física. Y basar la sociedad en eso le parece un criterio de brutos, no de una civilización. Entonces, si no hay una desigualdad natural, la subordinación es artificial y debe eliminarse. ¿Y cómo? Dando a la mujer la capacidad de ganarse la vida. Él no dice que todas las mujeres deban trabajar fuera de casa. De hecho, llega a sugerir un escenario ideal en el que el marido gana lo suficiente para la familia y la ocupación de la mujer es adornar y embellecer la vida. Esto suena, visto desde hoy, un poco anticuado, pero realmente el argumento es que lo importante para él no es que la mujer trabaje o no, sino que pueda hacerlo si lo necesita o lo desea. La capacidad de ser independiente lo cambia todo porque elimina la obligación. Si una mujer está con un hombre porque quiere y no porque lo necesita para comer, la relación es libre. Si no, dice Mill que es la esencia de toda prostitución. Es el acto de entregar su persona a cambio de pan. Y también desmontan esa idea de que la tarea propia de la mujer es cuidar de la casa y de los niños. Él dice que lo que es absolutamente insustituible es la educación que da una madre, en la formación de los afectos, en la conciencia moral del niño, pero que esto no es un trabajo con horario, no es un oficio que ocupe el día, sino es algo que se transmite con el ejemplo, con el amor, con la convivencia. Y para eso la mujer también necesita tener una vida propia, una mente cultivada y no solamente estar reducida a ser una simple administradora. En la sociedad victoriana y especialmente para la mujer, un divorcio tenía un coste social y de reputación enorme. Harriet Taylor llega a imaginar un futuro ideal en el que se supriman todas las leyes sin excepción que hacen referencia al matrimonio. Que la unión sea un acuerdo privado basado únicamente en el afecto. Entonces, en este escenario, si una mujer decide tener hijos, la responsabilidad de mantenerlos sería suya, lo que según Taylor la obligaría a una reflexión mucho más profunda y una maternidad mucho más consciente. Es una idea de autonomía radical. Y ahora bien, todo esto nos sirve de mucho si al salir a la calle la ley te sigue tratando igual como una ciudadana de segunda. Entonces, ¿cómo conectan todo esto con la lucha política? Ahí es donde el análisis se expande y se vuelve abiertamente político. En un ensayo de 1851, La emancipación de la mujer, se hace eco del movimiento que estaban haciendo en Estados Unidos de la Convención de los Derechos de la Mujer de Seneca Falls y enumeran sus demandas, donde exigían el derecho al voto, el derecho a ser elegidas para cargos públicos, el acceso a todas las profesiones sin excepción y una reforma total de las leyes de propiedad. Pedían ser ciudadanas de pleno derecho. Mill y Taylor conectan estas demandas con los principios más sagrados de la propia democracia. Usan las armas del enemigo. Citan la Declaración de Independencia de Estados Unidos que dice: todos los hombres son creados iguales y los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Entonces lanzan la siguiente pregunta: ¿acaso cuando escribieron hombres no se referían a seres humanos? ¿O es que el consentimiento de la mitad de la población no cuenta? Califican la exclusión por sexo de lo que es una aristocracia tan arbitraria e injusta como la aristocracia basada en el color de la piel. Posteriormente, Mill, en su obra El sometimiento de la mujer, habla sobre el concepto de naturaleza y demuestra que esto es una trampa. Afirma que lo que llamamos antinatural es simplemente algo que no estamos acostumbrados, algo que no hemos visto antes. Y da ejemplos como a un extranjero que llega a Inglaterra le parece antinatural que el país esté gobernado por una reina, una mujer, pero a los ingleses le parece lo más normal del mundo porque están acostumbrados y llevan toda la vida viéndolo. Sin embargo, esos mismos ingleses que ven normal tener una reina, les parecería totalmente antinatural que una mujer se sentara en el parlamento o que fuera general del ejército. La única diferencia es la costumbre. No podemos saber su naturaleza si solo la hemos visto en un estado de subordinación forzada. Lo que vemos es algo artificial que es resultado de siglos de una represión forzada y la solución es el método más simple y radical, la libertad.
que todas las ocupaciones estén abiertas a hombres y mujeres y que sea la libre competencia, la experiencia, quien demuestre quién es más apto para cada cosa. Bueno, finalmente argumentan que esta situación no es solo mala para las mujeres, sino que es un desastre para toda la humanidad. Y lo exponen en 3 puntos. Esta subordinación corrompe al hombre, le da un poder absoluto, despótico en el hogar, convirtiendo a la familia en una escuela de despotismo, donde el niño aprende desde pequeño las peores lecciones. La sociedad está desperdiciando la mitad de su talento. Y por último, esta desigualdad impide la verdadera felicidad en la relación más importante de la vida. En estos textos, Mill y Taylor nos enseñan que la familia, si se constituye sobre bases justas, se convierte en la verdadera escuela de las virtudes propias de la libertad.